Imagina que las enseñanzas familiares de Jesús son solo la punta del iceberg, que esconde una verdad profunda y poderosa. Esta verdad, no hallada en las iglesias, se guarda celosamente en antiguos manuscritos, tradiciones místicas y los recovecos secretos del alma. Y si afirmáramos que el mensaje principal de Jesús no es una religión, sino una llamada al despertar, hoy desvelaremos las enseñanzas secretas de Jesús, una sabiduría que durante siglos ha estado sepultada, distorsionada o deliberadamente oculta. Este conocimiento no está destinado a las masas, sino a aquellos capaces de ver y oír. Al final de este viaje, compartiremos una revelación capaz de transformar tu percepción de la realidad, el universo y tu destino divino. Para la mayoría de las personas, Jesús se asocia con sermones morales, la curación de los enfermos y la historia de la crucifixión. Sin embargo, existe otra dimensión de su vida, la de un maestro místico, iniciado en conocimientos ancestrales, un maestro de la conciencia divina, que vino no para fundar una religión, sino para despertar a la humanidad a su divinidad olvidada. Estas enseñanzas no se conservaron en los textos canónicos, sino en evangelios prohibidos, como el Evangelio de Tomás, Felipe y María Magdalena, encontrados en Nag Hammadi. Estos presentan a Jesús no como un Salvador que exige adoración, sino como un guía que señala el camino hacia la iluminación interior. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Aquel que encuentre la interpretación de estas palabras no probará la muerte». No se trata de inmortalidad física, sino de la liberación de la ilusión de la separación y la ignorancia, del despertar al yo eterno interior. No es una doctrina, sino una experiencia directa, una gnosis, un conocimiento experiencial, intuitivo y divino. La esencia del mensaje oculto de Jesús es que lo divino no está fuera de nosotros, sino dentro del silencio de nuestra alma, y el reino de los cielos no es un lugar, sino un estado de conciencia accesible en cualquier momento. Qué distinto es esto del cristianismo institucional, donde la gracia ha cedido su lugar a la culpa, la libertad al miedo y la presencia al poder. Elaine Pagels, profesora de estudios religiosos en la Universidad de Princeton y experta en textos gnósticos, sugiere que estas enseñanzas ocultas revelan a un Jesús que empodera al individuo, enseñando que la salvación no se logra por fe ciega, sino despertando la luz interior. De esta luz hablaban los antiguos místicos, los esenios y los sabios herméticos. Muchos historiadores creen que Jesús estuvo vinculado a los esenios, una secta judía mística que practicaba la meditación profunda, rituales sagrados y la purificación del cuerpo, la mente y el alma para comulgar con las energías divinas. Esto concuerda con las enseñanzas de Jesús sobre la transformación interna, el silencio y el desarrollo de la visión espiritual. En las profundidades del cerebro humano se esconde la misteriosa glándula pineal, a la que los esoteristas no dudan en llamar el tercer ojo, la puerta al mundo de la percepción espiritual. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 22, contiene las palabras de Jesús: «Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz». Durante siglos, los místicos han interpretado esta frase como una alusión a la glándula pineal, un órgano venerado desde la antigüedad en las enseñanzas egipcias, védicas y herméticas, como un conducto para la percepción divina. Surge la pregunta: ¿no implicaba Jesús no solo la pureza ética, sino también el despertar de nuestras capacidades ocultas para la visión divina? Y si es así, ¿por qué esta idea fue relegada al olvido durante siglos?
La respuesta radica en que las estructuras de poder siempre han temido la autorrealización de los individuos. Un pueblo consciente de su divinidad interior se vuelve inmanejable. El despertar a la propia luz libera de la necesidad de intermediarios, instituciones y aprobación externa. El ser humano toma conciencia de su conexión indisoluble con la fuente. Comprende que es una expresión del principio divino. Es en este núcleo radical del mensaje secreto de Jesús donde reside la razón del temor de las élites gobernantes, tanto en su época como en las posteriores. Por esta razón, el Concilio de Nicea del siglo IV, convocado por el emperador Constantino, buscó consolidar la doctrina cristiana, suprimiendo los evangelios que enfatizaban el despertar personal, la sabiduría femenina y la iniciación espiritual. Sin embargo, la verdad es indestructible. Sigue susurrando a los buscadores, a aquellos que alguna vez sintieron una extraña atracción, indicando que las enseñanzas recibidas en la infancia solo tocan superficialmente la esencia, que existe algo más profundo, más antiguo, que apela al alma. Esto no es una casualidad. Hay una razón por la que estás aquí. Esta sabiduría perdida ha esperado su momento para resurgir, no para crear una nueva religión, sino para encender una revolución de la conciencia. Y ahora, en la era del despertar espiritual, el velo se levanta. Pregúntate, ¿y si las enseñanzas de Jesús no estaban destinadas a ser adoradas, sino a ser vividas? ¿Y si la salvación no es esperar la muerte, sino despertar en vida? ¿Y si el verdadero reino de los cielos ya está dentro de ti, esperando solo que lo veas? Esto es solo el comienzo del desvelamiento del misterio. A continuación, nos centraremos en lo sagrado femenino, que fue sepultado junto con estas enseñanzas, y en el verdadero papel de María Magdalena, no como pecadora, sino como colaboradora espiritual e iniciada. La verdad puede conmocionarte. La historia que te han contado sobre María Magdalena es incompleta, quizás intencionadamente distorsionada. No fue una mujer caída, ni un personaje secundario a la sombra de los 12 apóstoles masculinos. Según numerosas fuentes antiguas, fue la discípula más cercana de Jesús, una mujer que comprendió sus enseñanzas secretas más profundamente que nadie. En el Evangelio de María Magdalena, un texto descubierto a finales del siglo XIX y datado en el siglo II, encontramos una escena asombrosa. Los discípulos, conmocionados y asustados tras la crucifixión, están perdidos. Es María quien encuentra la fuerza para animarlos con sabiduría y claridad. Es ella quien habla del verdadero mensaje de Jesús, no sobre el pecado y el sacrificio, sino sobre el ascenso del alma y la liberación de las ilusiones. En este texto, Pedro muestra celos por su cercanía con el Maestro, a lo que María responde: «No miento, él habló conmigo, en una visión». ¿Por qué se ocultaron estas palabras? Porque revelaban una verdad peligrosa. Jesús veía a las mujeres no como subordinadas, sino como iguales espirituales. La iluminación no se limitaba al género, al estatus o a la tradición. Los misterios más profundos no estaban destinados a los elegidos, sino al corazón despierto. En el corazón mismo de la búsqueda espiritual reside el anhelo de armonía entre lo masculino y lo femenino, entre la racionalidad y la intuición, el orden y la espontaneidad, la sabiduría y la compasión, un equilibrio sagrado que fue la piedra angular de muchos sistemas espirituales antiguos. Los taoístas lo veían encarnado en el yin y el yang, los cabalistas en el árbol de la vida, los egipcios en la veneración de Isis y Osiris. Incluso Jesús, como heraldo de la armonía divina, ejemplificaba esta unidad.
La minimización del papel de María Magdalena simboliza un fenómeno más amplio, la supresión de lo divino femenino de la esfera espiritual. Cuando lo femenino es ignorado, la espiritualidad se vuelve seca, jerárquica y desconectada de la intuición, transformándose en ley sin amor, en dogma sin alma. Sin embargo, cuando lo divino femenino es restaurado, se produce una transformación. Nuestra percepción se vuelve clara, no distorsionada por el miedo. Nuestro juicio se reemplaza por la comprensión. Recordamos que María Magdalena no es solo una figura histórica, sino un arquetipo espiritual, una voz interior que nos llama a la intuición, la sabiduría sagrada y el autoconocimiento. ¿Qué conocimiento secreto le transmitió Jesús a ella? No se reducía a la obediencia ciega o a rituales externos, sino que concernía al viaje del alma a través del reino de las ilusiones. En el Evangelio de María se dice que el alma, después de la muerte, atraviesa diversas esferas que representan apegos, ignorancia y falsas creencias. Solo a través de la renuncia a estos y la conciencia de su origen divino, el alma puede alcanzar la liberación. Estas ideas resuenan con las enseñanzas de los antiguos egipcios, quienes creían en las pruebas post-mortem del alma, con el libro tibetano de los muertos, que describe los estados del bardo, y con los escritos herméticos, que hablan del retorno del alma a la mente divina a través de la purificación y la gnosis. No son solo metáforas, sino mapas espirituales dejados por seres iluminados para aquellos que están listos para emprender el camino de regreso. Y Jesús, a través de María Magdalena y sus enseñanzas personales, señalaba este camino. Pero ¿por qué este conocimiento solo estuvo disponible para unos pocos? Porque no todos estaban listos para aceptarlo. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «Yo revelo mis misterios a aquellos que son dignos de mis misterios». No se trata de una elección, sino de una disposición. Los misterios del alma no pueden imponerse, se revelan a través de una disposición interna, humildad y sed de verdad. Quizás sea por eso que sigues aquí, porque en lo profundo de tu alma siempre has sentido que hay algo más que doctrinas y dogmas, algo luminoso, eterno y verdadero. Este viaje no se trata solo de Jesús, sino de ti mismo. Eres el buscador, el místico, la Magdalena. Las enseñanzas secretas de Jesús no estaban dirigidas a la división, sino a la unidad, no a la esclavización de las mentes, sino a la liberación de las almas. En el Evangelio de los egipcios, Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre, no para exaltarse, sino para revelar un misterio. Cristo no es una persona, sino un estado de conciencia, accesible a todos. Este es el verdadero significado de las palabras de Pablo: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este es el misterio oculto durante siglos. No estás separado de Dios. El velo entre tú y lo divino es más delgado que un suspiro. Cuando empiezas a recordar, no solo con la mente, sino también con el corazón, que eres un templo viviente, un portador de la luz divina, todo cambia, el miedo desaparece. Los dogmas pierden su poder y el amor, verdadero, radiante, ilimitado, despierta en el centro mismo de tu ser. El velo de misterio que envuelve la vida de Jesús apenas se ha levantado y la humanidad apenas comienza a comprender la profundidad de las verdades ocultas. Queda una fascinante exploración de la conexión entre Jesús y las antiguas escuelas de sabiduría que florecieron en Egipto, India y Grecia. Se revelarán sorprendentes paralelos con las enseñanzas de Hermes Trismegisto, los sabios védicos e incluso Buda,
permitiendo ver a Jesús no como una figura aislada, sino como parte de un flujo atemporal de sabiduría iluminada que impregna todas las verdaderas tradiciones espirituales. En este sentido, surgen preguntas. ¿Fue María Magdalena solo una testigo o la guardiana de las verdades más íntimas del Maestro? ¿Y qué despierta en la humanidad el resurgimiento de lo divino femenino? El mundo antiguo constituía una compleja red de conocimientos espirituales, unidos no por fronteras geográficas, sino por la vibración de la verdad. La idea de que Jesús pertenece a un vasto flujo de sabiduría sagrada no es solo una teoría, sino un redescubrimiento de conocimientos olvidados. Para comprender sus enseñanzas ocultas, es necesario ir más allá de las narrativas habituales y recurrir a las escuelas de misterios de la antigüedad. Quizás Jesús, antes de comenzar su ministerio, pasó años estudiando las tradiciones esotéricas de Egipto, India y Grecia, asimilando no solo la Torá, sino también las tablas esmeralda de Thoth, los Vedas y las enseñanzas de Buda. Los evangelios canónicos guardan silencio sobre los primeros años de vida de Jesús. Sin embargo, antiguas leyendas y textos no canónicos ofrecen una versión diferente de los acontecimientos. En Egipto, pudo haber entrado en contacto con las enseñanzas herméticas, una sabiduría atribuida a Hermes Trismegisto, la mítica fusión del dios egipcio Thoth y el griego Hermes. Hermes enseñaba que todo es uno, que el universo es un reflejo de la mente divina y que el autoconocimiento lleva al conocimiento del cosmos. Esto resuena con la enseñanza de Jesús: conócete a ti mismo y conocerás el reino de Dios. El principio hermético de como es arriba, es abajo, se refleja en las enseñanzas de Jesús sobre el Padre y el reino, señalando el principio divino dentro de cada ser humano. Jesús no trajo algo completamente nuevo, sino que revivió y encarnó una verdad eterna. En textos de la India, como el Bhagavad Gita y los Upanishads, se habla del Atman, el yo interior, como uno con el Brahman, lo divino, absoluto. Esto resuena con el mensaje de Jesús: yo y el Padre somos uno. Ambas tradiciones enfatizan que la unión divina es un objetivo alcanzable a través del despertar y no solo a través de la fe. En algunas partes de la India y Nepal existen tradiciones orales sobre Isa, un hombre santo de Occidente que vivió y estudió entre monjes budistas y místicos védicos en el monasterio de Hemis en Ladakh. Según estas tradiciones, Isa fue un maestro compasivo que se opuso al sistema de castas y predicó la divinidad interior. Es posible que este hombre fuera Jesús. Teólogos como Edgar Cayce, el místico estadounidense conocido como el profeta durmiente, afirmaron que Jesús viajó por Egipto, Persia e India, absorbiendo enseñanzas sagradas y preparándose para su misión no solo como reformador moral, sino como portador de luz cósmica. En la antigüedad, mucho antes del cristianismo, los antiguos griegos ya reflexionaban sobre la luz divina que impregna el cosmos. Pitágoras, que vivió varios siglos antes de Jesús, afirmaba que los números, la armonía de los sonidos y la geometría encierran un significado divino. Creía en la transmigración de las almas y en la existencia de una armonía sagrada que rige el universo. Platón, seguidor de Pitágoras, desarrolló sus ideas, hablando de un alma mundial y un reino de formas eternas, modelos espirituales ideales que subyacen al mundo material. Sorprendentemente, la enseñanza de Jesús encuentra paralelos en la filosofía de Platón. En sus parábolas, Jesús invita a los oyentes a ver, más allá de la realidad física,
verdades más profundas y simbólicas. Llama a despertar no solo la razón, sino también el corazón, a través de la conciencia interior. Su enseñanza no es una nueva religión, sino un recuerdo universal, un retorno a la fuente original. En el Evangelio de Felipe, un texto no reconocido por las autoridades eclesiásticas, hay palabras asombrosas. La verdad no vino al mundo desnuda, sino en símbolos e imágenes. El mundo no la aceptará de otra manera. Esto significa que las palabras de Jesús estaban revestidas de símbolos, parábolas y metáforas que ocultaban profundas capas de significado, accesibles solo a aquellos que habían despertado. La crucifixión, de este modo, se presenta no solo como un acontecimiento histórico, sino como un drama místico. Simboliza la muerte del ego, la renuncia al yo falso y la resurrección de la conciencia divina. La cruz no es simplemente un símbolo de madera, es el lugar de intersección de lo terrestre y lo divino, del tiempo y la eternidad. La resurrección no es solo un acontecimiento que le ocurrió a Jesús, sino el destino de cada alma que busca el despertar. Cuando el yo falso muere dentro, ocurre un milagro. El yo verdadero renace. No es de extrañar que estas enseñanzas causaran temor. No invitan a la adoración ciega, sino que exigen una transformación. No exigen obediencia, sino que llaman al despertar. Un alma que ha conocido la verdad de su naturaleza divina ya no puede ser esclavizada por el miedo. Incluso hoy, las instituciones construidas sobre el control externo se resisten a este despertar, perdiendo su poder cuando el individuo se da cuenta de que él mismo es su templo, su sacerdote, su llama sagrada. El Jesús que intentaron ocultar es un maestro del camino, la encarnación de la conciencia de Cristo, que revela la divinidad interior. El misterio es que Cristo no debe limitarse a una persona, una iglesia o un libro. Cristo vive dentro de cada uno, esperando el despertar. Esto lo sabían los místicos. Por esto los gnósticos fueron perseguidos y asesinados. Y ahora se ofrece a todos recordar esto. Pero hay otro velo que debe levantarse, otra revelación que lo une todo. Se trata del mayor misterio, el último mensaje que Jesús transmitió en silencio a sus discípulos más cercanos. Una enseñanza que trasciende las palabras, la religión y el tiempo. Una verdad capaz de despertar el poder más profundo y de volver a la fuente de toda vida. Esto no es el fin, sino el comienzo de la resurrección espiritual de cada uno. Para concluir, cabe reflexionar: ¿qué sabiduría antigua, de Egipto, India o Grecia, resuena más en el alma? Y se sienten los hilos que las conectan no como fragmentos separados, sino como un flujo único de conocimiento divino. En las búsquedas espirituales llega un momento en que las palabras pierden su fuerza y las escrituras ceden el paso a la voz interior. Es aquí donde se revela la enseñanza más íntima de Jesús, no registrada en textos canónicos, no proclamada desde los púlpitos, sino transmitida en silencio a quienes están listos para percibir su profundidad. No es un secreto destinado a unos pocos elegidos, sino una verdad sagrada que trasciende las posibilidades del lenguaje y los dogmas. Hoy, cualquiera puede tocar esta verdad. El ser humano no está separado de Dios, nunca lo estuvo. La respiración, el latido del corazón, los pensamientos y los sueños, todo ello es un reflejo del principio divino. En el Evangelio de Tomás, Jesús habla de la necesidad de unir dos principios, lo interno y lo externo, lo superior y lo inferior, para entrar en el reino. Esto no es solo una metáfora poética, sino una clave para comprender que el reino de los cielos no es un lugar después de la muerte,
sino un estado de conciencia accesible en vida. Al superar la ilusión de separación entre uno mismo y los demás, Dios y el hombre, lo sagrado y lo mundano, el ser humano regresa a la unidad original. Los místicos llaman a esta fusión del alma con lo infinito unio mística, los budistas, nirvana, los hindúes, moksha, los herméticos, la gran obra, y Jesús, el reino de Dios dentro. Todas sus enseñanzas y experiencias indican que el ser humano ya es completo y divino. El velo de la separación es una ilusión, y el despertar de ella marca el regreso del alma a casa. Esta verdad no requiere ser alcanzada, necesita ser recordada. Las últimas palabras de Jesús, según las interpretaciones místicas, no fueron solo una constatación de finalización, sino una revelación. La ilusión ha terminado, el velo ha sido rasgado, lo divino se ha manifestado dentro. Símbolo de esto es el velo rasgado en el templo, que significa la superación de la separación entre Dios y la humanidad, el espíritu y la materia. El templo interior está abierto, y no está hecho de piedra, sino del propio ser humano. El ser humano es el lugar sagrado, el evangelio viviente, el espejo en el que Dios se ve a sí mismo. Este fuego sagrado está oculto en el centro de todas las tradiciones, una luz que no se apaga a pesar de siglos de distorsiones. Hoy renace en aquellos que escuchan la llamada al despertar. Las enseñanzas perdidas han sido reveladas, el renacimiento de lo divino femenino se hace evidente, y la sabiduría ancestral de Egipto, India, Grecia y otras culturas se fusiona en un único torrente de verdad. La enseñanza más profunda de Jesús no reside en la fe, sino en el ser, en alcanzar la quietud interior, la apertura y la devoción para que la presencia divina llene al ser humano como su verdadero yo. En la profundidad de cada ser humano yace un yo auténtico, esperando su momento para manifestarse en todo su esplendor. Surge la pregunta: ¿es posible sentir esta presencia elusiva? ¿Se puede captar el silencio que se esconde tras el incesante flujo de pensamientos, ese aliento sagrado que impregna todo el ser, esa presencia invisible que siempre ha estado ahí, esperando pacientemente el momento de ser percibida? Esto es Cristo, viviendo dentro. Y no es solo un título o una doctrina religiosa, sino más bien un estado de conciencia caracterizado por el amor, la claridad, la unidad y la luz. Es un derecho inherente, concedido al nacer, que no requiere permiso ni confirmación de nadie. La divinidad no necesita ser merecida, solo necesita ser recordada. Y el punto de partida para este recuerdo es el silencio. Por lo tanto, dedica unos preciosos minutos después de leer estas líneas para sumergirte en él. Adopta una posición cómoda. Haz varias respiraciones profundas. Pon tu mano sobre el corazón y pronuncia en silencio la frase sacramental: Yo soy el que soy. Permite que estas palabras resuenen por todo tu ser, despertando algo antiguo y secreto. Que ellas incineren todo lo falso y manifiesten la verdad que siempre estuvo dentro. Porque este no es el final del camino, sino solo su comienzo. Este es el camino que siguió Jesús mismo, llamando no a la adoración, sino a la encarnación, no al miedo, sino a la libertad, no a esperar la muerte, sino a comprender la vida verdadera. Él no vino para ser admirado, sino para ser seguido. Su misión no era mostrar quién era Él, sino abrir los ojos a quienes somos nosotros. Por lo tanto, permítanme dejarles con esta idea: ustedes son divinos, son eternos, son la luz resplandeciente de la única fuente que ha tomado forma en apariencia humana.
Su propósito aquí no es obedecer, sino despertar, no conformarse, sino transformarse, no adorar el camino, sino recorrerlo. Este viaje no termina con estas palabras. Comienza dentro de cada uno de ustedes y empieza ahora mismo.